Hace rato pensé cómo Dios ha tenido una iglesia para todas las épocas. En todas las épocas Dios ha tenido una iglesia. Y para cada época la iglesia ha tenido su rol, su papel, su funcionalidad. Pero hoy que estamos ya en estos últimos tiempos, créanme que siempre me ha preocupado si la iglesia estará o no a la altura de lo que Dios requiere y de lo que el mundo espera. Hay un pasaje en Romanos 8 que dice que la creación anhela la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que estamos esperando que Dios trate con nosotros y hay un mundo que está esperando a la iglesia. Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Qué clase de iglesia somos para enfrentar este tiempo en el que estamos ahora? Y tengo un texto aquí al frente en mi pantalla, en Lucas capítulo 14 y los versos 34 y 35, que dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y luego dijo el Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios siempre le habla a la iglesia de una forma clara y usa algunos elementos para que entendamos cuál es nuestra función. Por ejemplo, el Señor se refiere a la iglesia como, en algunas ocasiones, como la luz del mundo. Y muchas más, pero hoy el Señor a la iglesia le dice que la iglesia es la sal del mundo. La sal. Bueno, me interesó eso. ¿Por qué sal? ¿Por qué el Señor nos comparó a nosotros, la iglesia, con la sal? Una cosa curiosa, ¿no? Y me dio por preguntar un poco por qué importancia tiene la sal. Y me llevé una sorpresa inmensa, porque pocos elementos en la naturaleza tienen tantos usos como el cloruro de sodio, que realmente pues es la sal. Y tiene, impresionante, la sal se usa para 14,000 aplicaciones diferentes. Hay 14,000 maneras de usar sal en los nutrientes, en los saborizantes, en el tratamiento de las aguas. Increíble, hasta en la metalurgia, hasta en la industria química. Casi que todo lleva sal, por todas partes hay sal, la sal va por todas partes. Y resulta que es que la sal tiene un efecto conservante. A lo que se le echa sal, eso se conserva. Y se debe precisamente a ese poder deshidratante que tiene sobre los tejidos y las células, porque esa deshidratación no permite que se desarrollen microorganismos que son los responsables de la putrefacción. Bueno, los que somos un poquito ya mayores, los muchachos no saben de eso, pero nosotros sí. ¿Se acuerdan que hace años no existían las neveras? Y cuando nuestra mamá salía a hacer el mercado, compraba carne, pero no había neveras. Así que a esas carnes, para que pudiesen conservarse y durar toda la semana, les echaban una sal, una sal. Esa sal se adhiere a la carne y la protege. No deja que se dañe la carne. ¿Por qué entonces Dios nos comparó con la sal? Porque es la iglesia la que preserva al mundo. Es la iglesia la que le da ese poder conservante al mundo. Lo que pasa es que la sal tiene un riesgo y es que pierda su sabor o mejor dicho, que se vuelva insípida. Y por eso el texto dice que si la sal pierde sus condiciones naturales, ya no sirve para nada.
Ya no, ya la sal sirve siempre y cuando se mantenga en las condiciones normales. Actúa y hace su trabajo perfectamente. Pero cuando la sal se vuelve insípida, dicen algunas versiones de la Biblia que ya no sirven ni siquiera para hacer abono con ellas. Ya ni siquiera la tierra se sirve de ella y hay que botarla. Bueno, que Dios nos guarde. Por eso el Señor dice que la iglesia tiene que mantenerse firme en todos los tiempos y como la sal no puede perder la condición. ¿Qué ocurre entonces cuando la sal se desvanece? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando la iglesia, que es la sal del mundo, pierde su sabor? ¿Qué pasa cuando la iglesia se vuelve insípida? Entonces ya no cumplirá el deber para lo cual Dios la tiene. La sal se puede desvanecer, por supuesto. Israel, como nación, como pueblo de Dios, un día se desvaneció. Y Dios quiso cambiarlo por otro pueblo. En ese momento Moisés no aceptó, pero igual más tarde, de todas formas, Israel perdió su sabor. Israel era en su momento esa sal del mundo, porque no había Dios para nadie más, sino para Israel. Y llegó un momento en que como Israel, como sal, se desvaneció, apareció la iglesia. Quiere decir que entonces la iglesia hoy, pues guardando proporciones, no es tan exacto lo que estoy diciendo, se volvió la sal del mundo. Porque Israel no cumplió la labor, Israel se desvaneció, Israel se volvió insípido, así que lo que hizo Dios fue, esa sal ya no sirve y pongamos otra sal diferente. La pregunta que a mí me preocupa es, ¿estará la iglesia hoy llenando las expectativas de Dios? En este último tiempo, ¿seremos la iglesia que Dios quiere que seamos? ¿Cuál ha sido entonces el papel de la iglesia en todos los tiempos? La iglesia en su momento, debido ha cumplido su labor, pero ya pasó, ese tiempo ya pasó, como lo vamos a ver ahora. Nos preocupa es ahora, en este momento, que estamos en el final de la etapa de la gracia, de la dispensación de la gracia, si estamos o no cumpliendo el verdadero papel. Entonces, ¿es esta iglesia hoy lo que el mundo realmente necesita? Para contextualizar un poquito, hoy con este famoso virus que está poniendo de rodillas al mundo, ya hay varias vacunas que están funcionando, pero todavía nadie se atreve a decir que esta o aquella es la efectiva, que tienen que probar y evaluar y estar seguros que no va a traer unos efectos colaterales. Así como hay dudas si las vacunas que hay ahora son o no son, permítame que traiga eso a colación hoy. De verdad, hermano, con todo respeto, porque no es irrespetuoso lo que quiero decir. ¿Será verdad esta iglesia la vacuna para este mundo como está ahora? ¿O será que Dios tiene pronosticado echar mano de otro pueblo diferente de la iglesia? Un día Israel lo desechó y tomó de entre los gentiles una iglesia. Pero ahora la pregunta es, ¿y si esta iglesia no cumple? Si esta iglesia no llena las expectativas, si los cristianos de hoy no llenamos, no damos el nivel que se requiere, ¿será que Dios en sus planes tiene cambiarnos? Bueno, creo que no, creo que no.
Más bien pensemos si la iglesia puede ser preservada y sobrevivir las épocas. Vea, hermano, le voy a hacer un recuento rápido de cómo la iglesia ha transcurrido los años, los siglos, y siempre ha salido en victoria. Por ejemplo, hubo una época que se conoció como la iglesia apostólica, que fue entre la ascensión de Cristo por ahí en el año 30 hasta la muerte de Juan en el año 100. Ese periodo se conoce como la iglesia apostólica porque fue caracterizado por la vida de los apóstoles y cumplieron. Ellos cumplieron su labor en esa época, pero pasaron. Luego vino la iglesia perseguida que duró desde el año 100, o sea, desde la muerte de Juan en Patmos hasta el edicto de Constantino en el año 313, pues obviamente después de Cristo. Y fue en esa época cuando el Imperio Romano intentó destruir la iglesia y no lo logró, y la iglesia se sostuvo también en esa época de persecución. Luego vino un momento crítico en la historia de la iglesia que se conoce como la iglesia imperial, o sea, la iglesia del imperio, que duró desde el año 313 hasta la caída de Roma, del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, y allí sí pasó algo terrible. La iglesia se volvió romana y, dicho de una forma clara, se quiso cristianizar el paganismo y lo que se logró fue paganizar el cristianismo. Pero con todo y eso, aunque la iglesia cambió su estructura y de alguna forma se volvió romana, adoptando una cantidad de cosas que no dice Dios, no dice la Biblia, pero de todas formas siempre ha habido un remanente, hermano, siempre, en todas las épocas ha habido un remanente. Esa iglesia se volvió la iglesia del imperio, pero entre todos había un grupo pequeño que se mantenían firmes ante Dios, o sea que la iglesia siempre estaba. Luego vino la famosa iglesia medieval, o sea, la iglesia del medioevo, del año 476, o sea, después que cayó el Imperio Romano, hasta el término de la guerra de los 30 años. Eso fue por ahí en el año 1648, en donde aparece, perdón, en 1453, donde aparece ya la iglesia fortalecida, se fortalece esa iglesia paganizada, pero se volvió fuerte. Luego vino la famosa iglesia reformada, que esa es la famosa iglesia se habla de los luteranos con Lutero, que fue desde el año 1453 hasta la guerra de los 30 años, corrijo lo que dije ahorita, y eso duró hasta el año 1648, ahí fue donde surgió el gran avance del protestantismo. Luego vino desde el año 1648 hasta el siglo XX lo que se conoce como la iglesia moderna, aparecieron grandes movimientos evangélicos y luego podemos decir que la iglesia de hoy, que es la iglesia ya de los últimos tiempos, pudiéramos decir que empezó desde de principios del siglo XX y durará hasta que el Señor venga por ella. Es decir, esta es, los grandes estudiosos y teólogos han dicho y están de acuerdo que esta es la última época de la iglesia, se conoce como la iglesia de hoy. Y creemos que va desde el principio del siglo XX hasta que el Señor venga por la iglesia. No hay otra etapa más para la iglesia. Y aquí es donde se requiere un gran Pentecostés. Aquí es donde se requiere un movimiento del Espíritu Santo muy fuerte. Y como dice uno de las parábolas, nosotros somos los obreros de la hora undécima. O sea, recordando que el Señor salió a llamar obreros para su viña y a uno lo llamó a las 6 de la mañana. Póngale que esas 6 de la mañana sea la iglesia apostólica. A otro lo llamó a las 9 de la mañana, póngale que sea la iglesia perseguida, a otro lo llamó a mediodía, que era la iglesia imperial, a otros a las 3 de la tarde, otros a las 4, en fin,
y a nosotros nos llamó a las 5 de la tarde cuando faltaba una hora para que el día se acabara. Así que nosotros hoy pudiéramos decir que somos pues esos obreros de la última hora. Que Dios nos ayude a cumplir la labor. Así como la iglesia ha cumplido durante todos los años, creo que también hoy podemos decir que hay gente fiel a Dios, de verdad, verdad, gente metida con Dios que sabe lo que es amar a Dios. Hace mucho tiempo yo leía por ahí a alguien y decía que un gran arquitecto muy famoso, y hablando del nuevo orden mundial, él decía que las iglesias no iban a aparecer en el mundo moderno. Y entonces se le pidió que diseñara una ciudad en una maqueta. Y lo curioso es que no hizo iglesias ahí. Y le preguntaron, porque creyeron que se había olvidado. Y él dijo, no, yo no me olvidé. Yo no olvidé ese detalle. Lo hice adrede a propósito, porque yo considero que en el tiempo final no van a haber iglesias en las ciudades. Bueno, eso dijo él. Pero preguntémonos nosotros, ¿encajará la iglesia en este siglo XXI en el que estamos? ¿Podrá permanecer con sus principios, sus valores, su estructura? ¿O la iglesia deberá cambiar sus métodos, cambiar su mensaje? En este último tiempo, ¿la iglesia va a progresar o va a fracasar? Esa es una pregunta que tenemos que hacernosla tú y yo. Porque entre otras cosas no es la iglesia como tal el conglomerado, sino tú como hijo de Dios y yo también. En Lucas 18:8, el Señor hizo una pregunta de esas que le dan a uno escalofrío. Y él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la proliferación de la maldad, la ola de paganismo, la frialdad, la tibieza, la mundanalidad, el descuido de las cosas de Dios, el derrumbe de los fundamentos, la mediocridad en gran parte del cristianismo. ¿Crees tú que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta bien interesante. Y quiero decirte algo, no te asombres, pero es verdad. Las iglesias pueden morir. Las iglesias pueden morir. La iglesia de China estuvo muerta mucho tiempo. La iglesia de Filadelfia está muerta. La iglesia de Inglaterra está apenas reviviendo. La iglesia de Rusia, en Rusia hubo una iglesia poderosa, desapareció. La iglesia de Jerusalén, desconocida, si usted y yo tuviéramos la posibilidad de ir a Jerusalén, busque la iglesia a ver dónde la encuentra. Es decir, nos falta, claro, algunos hermanos que están por ahí, pero la iglesia como tal es desconocida en el mismo Jerusalén. Y nuestra iglesia, aunque suena pesado y duro, nuestra iglesia también puede morir. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enemigos. Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Es el enemigo de todos y es peligroso. El amor a la vida fácil es uno de nuestros grandes enemigos. Las falsas doctrinas que están proliferando todos los días más. El avance del materialismo, el relativismo, la mundanalidad. Así que la iglesia no está exenta de una muerte. La iglesia de alguna forma puede verse afectada. Pero déjenme decirle algo. Hay un riesgo muy grande que se está corriendo. El mundo es un mundo pródigo. Y lo peor que le pudiera pasar al mundo, más de todo lo que está pasándole al mundo, es un mundo pródigo con una iglesia pródiga. O mejor dicho, una iglesia pródiga en un mundo pródigo. Eso sería lo peor que le pudiera pasar a la iglesia.
Lo peor que le pudiera pasar a la iglesia es volverse como aquel hijo pródigo que no valora las cosas lindas y que las disipa. Y si el mundo logra tener una iglesia de ese estilo, el mundo será cada vez peor. O sea que ese sería el momento en que la iglesia pierda su sabor. Cuando la iglesia se vuelva pródiga, será como cuando la sal pierde su sabor, se vuelve insípida, ya no sirve para nada. O sea, ¿de qué le sirve a un mundo tener una iglesia pródiga que no le puede aportar nada? Ahora, ¿por qué no hacemos algo, hermano? Busquemos la iglesia primitiva. Démosle una mirada a esa preciosa iglesia primitiva, pero alguien me dirá, pastor, ¿y puede una iglesia tan vieja enseñarle algo a una iglesia tan nueva? ¿Cómo que sí puede, hermano? Es que ahí es donde está la fuente de lo que nosotros somos. Ahí está la génesis, el origen nuestro. Así que si nosotros hoy queremos y estamos seguros de ser la iglesia del Señor, nos toca mirar como referente a la iglesia primitiva. Y el cristianismo siempre es el mismo, siempre, siempre. Los que cambian son los cristianos. Entonces la gran pregunta es esa. ¿Qué ha pasado en muchos casos? A la iglesia de hoy, de este final de la gracia, de verdad que nos toca mirarla con preocupación en muchos aspectos, sin desconocer las cosas hermosas que tenemos, las cosas lindas que hay en la iglesia, por supuesto que están, pero que hay que revisar, hay que revisar. Eso es como, hermano, guardando proporciones, como cuando tú te vas a un monte alto y ves un arroyo de agua cristalina que nace, pero en la medida que va descendiendo del monte y va llegando a la llanura, se va volviendo una quebrada y luego se vuelve un río. Y luego ese río baja sucio, baja contaminado. Ese río no empezó sucio, ese río no empezó contaminado, ese río empezó en una fuente cristalina, pero en la medida que fue transcurriendo, una cantidad de afluentes fueron llegando y fueron afectando su pureza. Que eso no le pase a la iglesia, es decir, la iglesia tiene que transcurrir todo el tiempo, pero conservando su pureza original. En muchos casos han habido iglesias que lastimosamente, y líderes obviamente, que han perdido su pureza original y hay que devolverla. ¿Qué contamina ese río? A veces los prejuicios, otras veces la cultura misma, la misma política, el paganismo, el materialismo, son como afluentes que van llegando a ese río y poco a poco los va contaminando. O si usted me permite, uso otro símil, otra comparación. El Señor salió y sembró un campo con una muy buena semilla. Él no le sembró nada malo, pero cosa curiosa, llegó un momento en que se asomaron al campo y vieron que había otra clase de semilla ahí. Dice Mateo capítulo 13, verso 24, que el Señor refirió otra parábola y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Eso es para que nos preocupemos. Eso es para que no durmamos, porque como hijos de Dios no podemos dormir y hay que estar pendientes qué es lo que le pasa a la iglesia. Esta iglesia no puede sembrarse de cizaña. Esta iglesia tiene que mantenerse pura, tiene que mantenerse sembrada como Dios la sembró un día. O sea que a la iglesia no se le puede permitir que entren influencias de otro lado y que afecten nuestra pureza.
Porque esa iglesia contaminada no es la que el mundo necesita para este último tiempo. Por eso vuelvo y pregunto, ¿las iglesias de hoy son lo que el Señor quiere que sean? ¿Cree usted que la iglesia de hoy, de este siglo XXI, tiene todavía su identidad? Pues déjeme decirle que esta iglesia solo permanecerá viva y activa en la medida que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, esté en medio de ella. Lo único que nos garantiza, hermano, mantenernos en esa identidad sin dejar de ser lo que somos, o mejor dicho, sin que esta sal pierda su sabor, es que Jesucristo viva entre nosotros y que su espíritu se mueva. De otra forma, esta sal se volverá insípida. Moisés en su momento tenía un rostro brillante por haber estado con Dios. Dice la Biblia que él, cuando bajó del Sinaí, su rostro era brillante, de tal forma que la gente que lo rodeaba tenía que taparse sus ojos para no verlo, porque su rostro resplandecía. Él tuvo que ponerse un velo sobre el rostro porque brillaba su faz, brillaba su cara. Y reconocieron todos que había estado con Dios por eso. La pregunta es, ¿a nosotros como iglesia hoy nos brilla la cara? ¿El rostro de la iglesia brilla? ¿El mundo nos percibe como lo que realmente somos? ¿Sabrá el mundo quiénes somos nosotros? Ojalá que sí, porque nosotros no podemos pasar desapercibidos, hermano. Vea, perdónenme si estoy un poquito trágico hoy, pero si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, es como cuando tú le echas sal a tu alimento, pero esa sal ya no funciona. Hay sal, pero no funciona. Hay iglesia, pero no se nota. Estás tú y no se nota, la gente no sabe quién eres tú. La gente no se da cuenta qué clase de cristiano eres. A eso hay que ponerle cuidado. No sea que yo me convierta en una sal insípida y que no haga el trabajo que tiene que hacer. Por eso hoy, al final de estos tiempos, se necesita una iglesia. Una iglesia que ataque las fortalezas del diablo a través de la oración, a través del ruego, del clamor, del ayuno. Esa iglesia se necesita hoy, que predique la palabra con unción, con autoridad, que derribe murallas. Hoy se necesita esa iglesia. Una iglesia que destruya esa obra satánica, ese monopolio que Dios tiene del mundo, que se meta a la iglesia con fuerza, como cuando un taladro penetra la roca. Así ya tiene que haber una iglesia para esta época. Una iglesia que sea capaz de pararse en la brecha y que sea capaz de interceder, de abogar por los pecadores, que derrame su alma por los pecadores. Se necesita una iglesia que sea un espectáculo, o sea, que sea visible, que se note. Algún día enseñábamos un poco de eso. Qué duro es ver una iglesia invisible, ver, entre comillas, una iglesia invisible, o saber que la iglesia está, pero es invisible, no tiene sentido. La iglesia no está puesta para ser invisible, la iglesia está puesta para ser un espectáculo. Y los espectáculos es para verlos. Espectáculo al mundo, espectáculo a los hombres, espectáculo a los ángeles. Esa es la iglesia que este tiempo necesita. Este tiempo necesita una iglesia que, aunque pobre, enriquezcamos al mundo, porque nosotros tenemos la más grande de todas las riquezas, que no es el dinero. Tenemos una riqueza incalculable, y aunque el mundo nos vea así pobres, pero enriqueciendo a muchos. Necesitamos una iglesia, escúchame, no que el mundo la abrace, no que el mundo le eche bonitos piropos, no que el mundo la reconozca. No, esta iglesia no puede ser así. Esta iglesia
tiene que ser aborrecida por el mundo. O sea, que no nos extrañe que el mundo nos aborrezca. Al contrario, si el mundo no nos aborrece, si el mundo nos abre las puertas, si el mundo nos acoge, eso sí que nos tiene que preocupar. Porque el Señor dijo, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no soy del mundo, el mundo os aborrece. Entonces aquí es donde viene la preocupación. Si ahora la iglesia tiene acogida, si el mundo la abraza, si el mundo la recibe con beneplácito, preocupante, preocupante. Un gran predicador dijo en cierta ocasión, dijo, es más peligrosa para la iglesia una situación en la que el mundo la halague que cuando el mundo la persiga. Es decir, es muy riesgoso, muy peligroso ver una iglesia que el mundo la quiera. Si el mundo quiere a la iglesia, eso es preocupante, porque no es lo ideal. Lo ideal es que el mundo nos tiene que aborrecer. Y si no nos aborrece, ¿por qué será? Lo que hoy se necesita es una iglesia que experimente el Pentecostés. Ese Pentecostés, hermano querido, no fue una sola vez y ya se acabó. Ese Pentecostés tiene que seguir sucediendo en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente en particular. Yo tengo que tener mi propio Pentecostés con Dios, porque eso es lo que a mí me mantendrá firme y estable. Pero ¿qué es una iglesia sin Pentecostés? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué es una iglesia sin Pentecostés? Bueno, primero que todo, para que sigamos atando cabos, el Pentecostés es lo que le da sabor a la iglesia. Esta iglesia sabe bueno cuando sabe a Pentecostés, o sea, cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios, permítame que use la expresión, revuelque la iglesia sabe bueno, sabe a sal. Pero cuando no hay Pentecostés, esta iglesia pierde su sabor. ¿Y en qué se vuelve una iglesia o un cristiano cuando ya no tiene su Pentecostés? Entonces son iglesias que se convierten en un edificio frío y sin vida. Cuando uno va por allá a algunos países y le muestran algunas catedrales, unos templos suntuosos y hermosos, le dicen a uno, aquí hubo una iglesia hermosa hace tiempo. Y la iglesia no está, quedaron los edificios. Qué lástima que eso pase. Una iglesia sin Pentecostés es un grupo de hombres, una comunidad social, pero sin unción. Una iglesia sin Pentecostés es una vasija sin aceite. Una iglesia sin Pentecostés es un altar sin fuego. Una iglesia sin Pentecostés es una lámpara sin combustible. Una iglesia sin Pentecostés es un jardín sin colorido, sin flores. Una iglesia sin Pentecostés es una montaña sin vegetación. Una iglesia sin Pentecostés es un cuerpo sin alma. Por eso que Dios haga algo con nosotros, hermanos. Que Dios haga algo en la vida de nuestra, porque esto tiene que funcionar y esto solo funciona cuando el Espíritu de Dios se derrama. Entonces, ¿qué ocurre después de un Pentecostés? Pasa de todo, maravilloso. Esa función del Espíritu Santo está y hace todas las cosas, y donde está ese poder hace cosas grandes y maravillosas. Por eso, hermanos, hoy el llamado es ese. ¿Cuál es la iglesia que el mundo necesita en estos últimos tiempos? ¿Será que yo soy útil para esta época? Y aquí me estoy acordando de las palabras de Esther. Mardoqueo un día le dijo, ¿quién sabe si para esta época tú has llegado? A ti y a mí Dios nos salvó en esta época.
y nos puso en esta iglesia de los últimos tiempos ya, estaremos cumpliendo la labor que es. Que Dios de verdad nos ayude. Ahora todos tenemos algo que ver con el poder del Espíritu Santo, todos. Porque esto es la obra del Espíritu de Dios que se mueve. Por eso hoy tenemos todos los días que arrodillarnos. Y ojalá que el clamor sea ese: Señor, tu Espíritu Santo, el Pentecostés sobre tu iglesia, derrama de tu gloria sobre tu pueblo, porque es lo único que nos puede mantener vigentes. En la medida que el Señor vaya retirando su Espíritu de nosotros, esta sal se va volviendo insípida y a lo último no quedará nada que sirva. Por eso, cuando ese Espíritu Santo se derrama, entonces la predicación lleva la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama, los enfermos son sanados. Cuando el Espíritu Santo se derrama, la iglesia se convierte en una comunidad perfecta, maravillosa. Cuando el Espíritu Santo se derrama, ocurren muchas señales y prodigios. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay mártires como Esteban, pero también se convierten los Saulos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, resucitan las Dorcas. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se fortalecen las iglesias. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se mueren los Herodes. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se amplían las misiones. Cuando el Espíritu Santo se derrama, las congregaciones se fortalecen. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se alborotan los pueblos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se levantan tempestades. Cuando el Espíritu Santo se derrama, Dios se mueve y el mundo lo nota. Por eso hoy, al preguntarnos si esta es la iglesia que este mundo necesita, la única respuesta que tenemos es: si el Señor se mueve entre nosotros, sí. Pero si el Señor no se mueve entre nosotros, con toda seguridad, hermano querido, esta no es la iglesia que el mundo necesita en los últimos tiempos. Por eso se necesita una iglesia para el tiempo del fin. Dios necesitó una iglesia para la época primitiva y la tuvo. Para la época medieval y la tuvo. Para la época de la Reforma y la tuvo. Para el principio de este tiempo lo tuvo. Ahora es donde Dios está necesitando una iglesia, y esa iglesia eres tú. Por eso hoy tendremos que tomar la decisión si Dios me podrá usar a mí o no para esta época difícil. Creo que Eliseo necesitó una doble porción de su espíritu y lo logró. El ciego de la historia del evangelio necesitó un segundo toque de Jesús y lo logró. Los discípulos un día recibieron el soplo del Espíritu Santo, pero más adelante necesitaron el Pentecostés. Y este mundo hoy, como está, lo que necesita es un remesón espiritual muy fuerte, pero Dios lo tiene que hacer es con la iglesia. Por eso yo hoy me estoy haciendo la pregunta: ¿será que Dios puede contar conmigo? ¿Será que yo puedo postrarme a los pies del Señor y decirle: Señor, tú necesitas una iglesia para este último tiempo? Úsame, porque yo te quiero servir. El mundo pródigo lo que menos necesita es una iglesia pródiga. La iglesia de hoy necesita un nuevo Pentecostés. Lo que la iglesia necesita, hermano, es eso. La iglesia no necesita dinero, porque a veces creemos que con la plata se arregla todo. Falso. No, la iglesia no necesita dinero, lo que necesita es disposición para servir a Dios. La iglesia no necesita profesionalismo de sus líderes, porque a veces creemos que si nos volvemos ricos, como hay algunos grupos, hay grupos que lo único que les interesa es el dinero.
Eso es lo único, la famosa prosperidad, el evangelio de la prosperidad, porque ellos creen que siendo ricos que arreglaron el mundo y que esa es la solución. Falso. La iglesia no necesita volverse rica. Lo que la iglesia necesita es tener disposición para servir a Dios. Algunos creen que profesionalizando la iglesia, que los líderes, mientras más profesionales sean, esto funciona. No, lo que se necesitan son hombres humildes, que aunque sean profesionales, se dejen usar por Dios. Esto no se arregla con la capacidad oratoria de los predicadores. A veces creemos que porque traemos al predicador fulano, perano, sutano, al A, B o al C, que son los más famosos, que eso es lo que arregla la situación. Tampoco, hermano. La iglesia no necesita esa capacidad oratoria de los predicadores. Lo que la iglesia necesita es unción en los púlpitos, alabanzas a Dios. Ahora hay muchas estrategias de administración, pero realmente lo que la iglesia necesita hoy no son estrategias de administración. Lo que se necesita es la dirección sabia del Espíritu Santo y que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que Él dirija la iglesia. Hoy creemos que haciendo grandes centros de estudios teológicos vamos a arreglar el problema. Tampoco. Los centros de estudios teológicos son buenos, pero eso no es lo que va a arreglar esta situación. Lo que necesitamos es la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. Algunos dirán, no, lo que necesitamos es un templo suntuoso, hermoso, muy bonito. Pues sí, pero eso no es lo que va a arreglar el problema. No necesitamos templos tan hermosos y con confortables arquitecturas, sino corazones abiertos. ¿Para qué tenemos un templo adornado con tapetes, con oro, con hermosas luces, con gran tecnología y los corazones que van cerrados? ¿Para qué? No, hermano, no son los templos lo que hoy se necesita. Lo que se necesita son corazones abiertos. Hoy lo que necesitamos no es el reconocimiento halagador del mundo. A nosotros no nos interesa que el mundo nos halague. Lo que necesitamos mejor sería el desprecio del mundo. Si el mundo nos despreciara, eso nos traería mejores resultados que si el mundo nos halaga. Ahora, a veces nos conformamos con llenar estadios o con tener un templo lleno, pero esa tampoco es la solución. Lo que necesitamos no son templos llenos de visitantes, sino pecadores que se arrepientan. ¿Para qué queremos tener cantidades llenando nuestros asientos? Lo que necesitamos es que la gente se arrepienta. ¿Para qué tenemos, por ejemplo, grandes orquestas musicales? Pues muy lindo, ¿para qué? ¿Cómo no vamos a decir que es hermoso una iglesia con un grupo de cantantes y unos instrumentos espectaculares y un sonido maravilloso? Pues sí, bonito es, pero eso no es lo que va a cambiar el mundo. Eso no es lo que Dios necesita. Lo que Dios necesita es verdaderos adoradores. Lo que la iglesia necesita hoy no son cultos festivos de bulla, de escándalo, sino derramamiento del Espíritu Santo. Por eso que Dios haga algo, que Dios actúe, que Dios toque las fibras de nuestro corazón, que Dios se mueva en medio de nosotros. Acuérdate, hermano, buena es la sal, muy buena. Se usa para todo, pero la sal, si se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. La iglesia de hoy tiene hombres y mujeres como tú, como yo, que hemos entendido lo que Dios quiere y que estamos dispuestos a meternos con Dios y que Él nos use todo lo que Él quiera, pero tenemos que guardarnos, mantener nuestra identidad, saber qué clase de hombres somos, qué clase de cristianos somos. Eso es lo que Dios necesita y eso es lo que este mundo está esperando.
Así que la iglesia de hoy lo que necesita es un gran Pentecostés. Y qué bueno fuera, hermano, amigo mío, que tú y yo nos metiéramos en la presencia de Dios y que pudiéramos decirle, Señor, para este tiempo final, este mundo que le espera una angustia terrible, este mundo que va como un caballo desenfrenado hacia el abismo, necesita una iglesia. Y esa iglesia soy yo. Por eso yo quiero que me uses, Señor. Yo quiero que trates conmigo. Yo quiero que te metas en mi vida, Padre, y que hagas de mí el instrumento que tú necesitas. Qué bueno, mi hermano, que hicieras eso ahora. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fuera de lindo que hoy te arrodillaras ahí donde estás y le dijeras, Señor, tú puedes contar conmigo? A veces uno dice palabras, hermano, pero cuando ya le toca ponerla en práctica, ya no dice lo mismo. Ejemplo, qué pesar del mundo. ¿Ha oído usted esa frase estos días? Cuando oímos que en aquel país van 25,000 muertos y en el otro van más de 60,000 muertos. Y uno dice, qué pesar del mundo, qué pesar. Pues si te da pesar del mundo, esto que está pasando ahora es mínimo, es mínimo. Lo que se le viene al mundo es más fuerte, es terrible lo que se le espera al mundo. Y ese mundo está anhelando tener una iglesia poderosa. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia, si hubieran habido siquiera 10 justos en Sodoma, esos 10 justos hubieran servido para preservar la ciudad, pero ni siquiera 10 justos hubo en Sodoma y por eso se destruyó la ciudad. Cuando Dios fue a acabar con la tierra, no encontró ni siquiera 10, 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y con esos 8 Dios preservó el mundo. Para ahora vienen situaciones difíciles, extremas, complicadas. ¿Será que Dios puede contar contigo? O mejor dicho, ¿será que el mundo puede contar contigo? ¿Será que el mundo puede estar agradecido con esta iglesia porque por estar la iglesia aquí Dios protege al mundo? Yo te quiero invitar de verdad con el corazón a que te consagres a Dios, conságrate a Dios, métete con Dios. Dios tuvo misericordia de ti, un día te sacó de ese mundo, de ese fango, y es para que vivas hoy una vida cristiana hermosa y maravillosa. Métete con Dios, métete con Dios. Dios te necesita, el mundo te necesita, este mundo necesita ser salado para ser preservado y tú eres esa sal. Señor Jesús, al oír esta palabra, Padre, me queda una gran satisfacción de saber que tú has hecho una obra en nuestras vidas. Pero ahora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y nuestras manos en las tuyas, oh Padre, para hacer la labor que tú nos encargas. Por favor, oh Dios, bendícenos, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Mete, Señor Jesús, en nuestras vidas cada día tu unción, tu gracia, tu poder, tu autoridad. Oh Dios, este mundo está pasando un momento difícil. Este mundo necesita una iglesia, Señor, y yo quiero ser ese hombre el que tú uses para ser de bendición a tanta gente que se muere en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Oh Dios, mira a mi hermano, a mi hermana que está ahí de rodillas, Señor. Úsanos poderosamente, Señor amado, que esta iglesia sea un espectáculo
espectáculo, que esta iglesia pueda salir y servir de bendición a un mundo en crisis. Este mundo, Señor, de estos últimos tiempos necesita esta iglesia, y yo, Señor, me pongo en tus manos ahora para que tú hagas en mí lo que tú quieras. Señor, tú puedes contar conmigo. A ver, hermano, tú que estás ahí, repite esta frase. Dile: Señor, tú puedes contar conmigo. Díselo con tus propias palabras. Dilo fuerte. Señor, tú puedes contar conmigo. Aleluya. Y yo quiero decirle eso al Señor. Señor, tú puedes contar conmigo. Soy un instrumento en tus manos. Lo que tú quieras hacer conmigo, Padre, hazlo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor les bendiga.